Pues vamos a la palabra de hoy. ¿Cuántos están listos? Sí. Hoy le hemos llamado el título Ayuno para Dios. Ayuno para Dios. Y está en el contexto de lo que acabamos de orar, de darle gloria a Dios en todo. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y hemos visto cómo Jesús está dando enseñanzas acerca de la limosna, acerca de la oración y ahora acerca del ayuno. De tal manera que el mensaje de hoy o la enseñanza de hoy no es una enseñanza aislada, sino que está relacionada, forma parte de lo que se está hablando desde un principio. Si ustedes observan, hay un común denominador en las tres enseñanzas que dio Jesús. En las tres hay un señalamiento muy fuerte de parte de Jesús a no hacer las cosas para ser vistos de los hombres, ¿verdad? ¿Cómo les llamó a los que hacían las cosas para ser vistos de los hombres? Hipócritas, 3 veces. Hipócritas los que daban limosna para ser ellos glorificados, ser merecedores de honra. Hipócritas los que oraban para sí mismos y no para con Dios. E igual para aquellos que ayunan para sí mismos. Este es el contexto. Es decir, todo lo que Dios ha mandado hacer en su momento tiene el propósito de darle gloria a Él. No es para el hombre. Y hoy, mucha de la predicación del Evangelio está centrada en el hombre. Por eso es importante que nos demos cuenta de qué está sucediendo a nuestro alrededor, de cuál es el mover espiritual en el que estamos. Hoy se predica más un evangelio antropocéntrico, o sea, un evangelio centrado en el hombre, que trata de responder a las necesidades del hombre, que trata de estimular al hombre, de motivarlo, de que se sienta bien. Y cuando se le ha preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere. Y entonces estamos observando que desde el principio que Jesús dio enseñanzas, Él fue muy preciso. Es Dios quien merece toda la gloria y toda la honra. Y las obras que nos ha mandado a hacer, las obras piadosas, aún las obras que están mandadas desde la ley, son para Él. No es para los hombres. No están centradas en el hombre. Dios busca una reconciliación, busca la purificación del hombre, la santificación de su pueblo, la santificación de su iglesia. Y esto es permanecer apartados para Él, darle la gloria a Él. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando y de lo que hoy haremos referencia al hablar del ayuno. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice el versículo 16: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué hacían ellos? Querían que todos se dieran cuenta que estaban ayunando, ¿verdad? Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, ¿a quién le está hablando? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Este es el énfasis de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué damos limosnas? Sí, porque hay que dar. Recordemos que dar la limosna era una ayuda a los necesitados. No es lo mismo que las ofrendas. La limosna se destinaba a ayudar a los pobres, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Pues apartar de lo que les sobraba y luego todavía ufanarse de que lo daban, de que ayudaban a las personas. Dice, eso no.
ya esa es tu honra, esa es tu gloria. Entonces no esperes recibir recompensa de Dios, la recompensa ya la tienes, ¿verdad? Y igual con la oración. Dice, hacían oraciones en público, o incluso cuando iban al templo a hacer oraciones, estaban centrados en sí mismos, no en Dios. No estaban enfocados en Dios, en conocer su voluntad, en obtener su dirección, en que la voz de Dios hablara a sus vidas. Por eso les llama hipócritas. No están centrados en Dios. Pero dice, a sus hijos han de estar centrados ¿en quién? En su Padre. Es decir, que el enfoque, que la vista, ¿sí?, esté puesta en darle honra y gloria al Padre, ¿sí? Entonces, esto es en lo que queremos crecer, de acuerdo con esta enseñanza. Ayunar. ¿Qué significa ayunar? Pues todos entendemos que significa abstenerse de tomar alimentos, incluso bebida, y hacerlo de una manera voluntaria, y que se hace durante cierto tiempo, ¿verdad? El ayuno, por lo tanto, es un sinónimo de abstinencia. Abstinencia. Y cuando entramos al terreno de la abstinencia, pues no solamente nos abstenemos de comer o de beber, sino puede haber otras actividades en las que podemos abstenernos, ¿verdad? Por ejemplo, de no usar el celular todo un día. ¡Ay! Que no nos quiten el celular, ¿verdad? O no ver televisiones, o no ver las series toda una semana, por ejemplo, ¿verdad? Visitar a los hermanos, hacer otras actividades, ¿verdad? Sí, hay cosas en las que podemos abstenernos, no solamente de los alimentos, y vamos a profundizar en esto. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿abstenernos de comer y de beber nos hará más santos? ¿Nos hará más espirituales a los que ayunamos? ¿Cómo es que llegamos a ser santos? ¿Cómo es que nos podemos llamar santo? Somos una iglesia santificada por la obra de Cristo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo ha sido limpiado de pecado, ha sido perdonado y separado del mundo, con un propósito divino. Por lo tanto se le llama santo, consagrado. No es porque traigamos una coronita aquí arriba, ¿verdad? O porque siempre nos portemos bien, que ya nunca hagamos nada malo. No se refiere a eso. Se refiere a estar apartado por Dios en un proceso de transformación hasta alcanzar la perfección en Cristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? En ese proceso estamos. Entonces, el ayuno no nos hace pues más santos ni más espirituales. ¿Qué beneficios tiene entonces el ayuno en la vida de los hijos de Dios? Es algo de lo que queremos profundizar hoy. ¿Cuál será realmente el verdadero ayuno? ¿Cuál será el ayuno que agrada a Dios? Vamos a descubrirlo. El ayuno ordenado por Dios al pueblo de Israel estaba sustentado en la ley de Moisés. Allí fue donde Dios estableció que su pueblo debía de ayunar una vez al año. Una vez al año debían de hacer ayuno, tanto los sacerdotes, los levitas, como todo el pueblo. Era un día especial de ayuno una vez al año. Hasta hoy el pueblo judío lo sigue practicando y se le llama el día del Yom Kippur o día del perdón, que normalmente sucede entre finales de septiembre y principios de octubre. Ellos celebran ese día y es uno de los días más importantes en el judaísmo, recordando que el judaísmo es una religión, ¿verdad? Y que entonces hacen prácticas religiosas y que muchas de ellas pues son las que están precisamente siendo revisadas por Jesús. Jesús vino y revisó todas sus prácticas y confrontó muchas de estas cosas. ¿Para quién realmente lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Qué cambios de transformación? ¿Qué testimonios de verdadero arrepentimiento hay en ustedes? ¿Qué fruto hay de esas acciones que ustedes realizan? Esto es lo que Jesús nos llama a revisar, pero decimos que Dios lo estableció en la ley. Y entonces la gente comenzó a practicarlo por ley, por obligación, ¿verdad?
Vamos a ver cómo lo hacía. En Levítico 16, versículos 29 al 31, está establecido este mandamiento, esta ordenanza que Dios les dio. Levítico 16, 29. Dice allí, escrito por Moisés: este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Vamos a observar las características del ayuno que Dios les mandó. Deberán ayunar, es decir, no comer ni beber durante ese día, y no podrán realizar ningún trabajo. Va acompañado, ¿sí? Ese día se hará expiación por ustedes. Expiación quiere decir limpieza, purificación. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. ¿Para qué era el ayuno? Para una purificación, para una limpieza, para obtener perdón de pecados. ¿Cómo se obtiene ese perdón? Pues con una humillación, con un arrepentimiento, con un reconocimiento que debían de pedirle a Dios. Dice, entonces ese día ustedes quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Entonces, ningún trabajo, había que abstenerse de comer, y se hacía desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10, ¿verdad? Es decir, que comenzaba normalmente en un viernes por la tarde y terminaba un sábado por la tarde. ¿Sí? Ese era el protocolo del ayuno. Y en Levítico 23 lo vuelve a ratificar. Levítico 23, 27. ¿Se fijan la precisión con la que Dios lo estableció? Dice, ¿qué día? ¿verdad? Dice, el día 10 del mes séptimo. El calendario religioso de las fiestas judías comienza en marzo. Marzo es el primer mes. Así que cuando está diciendo aquí que el día 10 del mes séptimo, aproximadamente es septiembre. En septiembre se está llamando a realizar el día de la expiación, o Yom Kippur, como se le llama. Dice ahí la palabra, ese día celebrarán una santa convocatoria. O sea, todos son convocados, todo el pueblo, dice, y aún los extranjeros que vivan contigo, y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación, en que se reconciliarán conmigo. Así que ese día no harán ningún trabajo. No harán ningún trabajo. ¿A qué deben de estar dedicados? A meditar, a revisar su vida. Es una vez al año. ¿Cómo has vivido? ¿Has estado viviendo la voluntad de Dios o has estado haciendo tu propia voluntad? Hoy, dice Dios, les abro una oportunidad de que se reconcilien conmigo, de que se purifiquen, porque entonces la santidad, la santificación era por las obras, por los sacrificios, ¿sí? Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Dice, ese día no harán ningún trabajo. Versículo 29, todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Donde quiera que ustedes habiten, este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. E insiste, no deben realizar ningún trabajo. Será para ustedes un día de reposo, y desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente deberán ayunar y reposar. Religiosamente se llega a convocar ayunos en la iglesia y se olvida realmente de la instrucción inicial, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú ayunas pero todo el día sigues haciendo tus mismas actividades? O sea, te absteniste de comer, pasaste hambre, pero no estuviste en comunión con Dios. Seguiste tus mismas actividades. La insistencia del mandamiento es ayuno y reposo. Es hacer un alto en tu vida, apartarte, reflexionar, meditar la palabra, ofrecerle el ayuno a Dios. Y todo lo que describe aquí Dios de cómo lo debían de hacer.
Así fue pues que el propósito del ayuno establecido en el Antiguo Testamento fue para santificar y reconciliar al pueblo con Dios. Por eso debían humillarse y mostrar tristeza por los pecados, buscar el perdón de Dios y mostrar un verdadero arrepentimiento. Es decir, debía haber un fruto. No podía ser que hoy se consagraba al ayuno, al día de reposo, de una tarde a otra tarde, del siguiente día, pero se siguiera viviendo igual. Bueno, pues eso fue lo que sucedió. O sea, la costumbre los fue haciendo habituarse y simplemente, pues toca ayuno, pues es día de irse a arrepentirse, ir a humillarse, ¿verdad? Pero ya el tercer día, pues otra vez a continuar y a seguir acumulando cosas para el siguiente año. Y eso es la parte religiosa. Entonces, todo el enfoque de la enseñanza de Jesús respecto a estas tres actividades piadosas que la ley ordenaba, las limosnas, la oración, el ayuno, la enseñanza de Jesús va dirigida a que se le quite toda la religiosidad, a que sean acciones que de veras nazcan del corazón y busquen a Dios, busquen conocer realmente la dirección de Dios. Entonces podemos observar que la vida religiosa es una vida así, de actividades piadosas, de acciones piadosas, pero que si no se hacen en el entendimiento correcto, no modifican a la persona. ¿Sí? No hay ninguna transformación. ¿Y qué fue lo que sucedió con Israel? Eso. O sea, porque aquí estábamos hablando de tres actividades que debían realizar, pero sabemos que tenían toda una enseñanza, ¿sí? De los 10 mandamientos, de que eran más de 603 mandamientos la ley. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley lo que hizo fue enseñarles lo que era el pecado, pero no los transformó ni los capacitó para no pecar. ¿Qué era lo que realmente estaba haciendo la ley? Y que Jesús ya lo ha señalado desde que empezó a hablar de este sermón. Estaban apuntando a Cristo. Que la única manera en que el hombre, la mujer podía realmente ser transformado era cuando el justo viniera a cumplir con el sacrificio perfecto y que su espíritu viniera a habitar en aquellos que creyeran. ¿Sí? Ese fue el anuncio del nuevo pacto. Dijo Dios tanto en Ezequiel como en Jeremías: y pondré mi ley en sus corazones. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, y ahí escribiré mi ley, ya no en tablas de piedra, no, estará en su corazón. Y pondré mi espíritu, mi carácter, mi fuerza, mi naturaleza en ustedes, para que ustedes puedan cumplir lo que yo he establecido. Por esa razón está Cristo en nosotros, y nosotros en Cristo. De tal manera que allí es donde podemos cumplir toda la ley. Sin Cristo es imposible cumplir la ley. Caeríamos nuevamente en actividades solamente religiosas. Podemos hacer muchas cosas creyendo que lo hacemos para Dios, cuando en realidad solamente estamos tratando de cumplir con un ritual. Y eso no transforma, eso no edifica la vida de los creyentes, eso no nos lleva a ser hijos de Dios. Entonces, una cosa es religión, otra cosa es vida espiritual. ¿Cómo es que llegamos a tener vida espiritual? Solo por el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, hoy estamos creciendo en la vida en el Espíritu. ¿Sí? Ya está Cristo en nosotros, y esta vida de Cristo en nosotros ha de irse desarrollando hasta que se exprese totalmente. Por eso tenemos que decir: Padre, que yo mengüe, para que Cristo se revele cada vez más en mí. ¿Sí? No porque me tenga que obligar a hacer cosas, sino porque de una manera natural, porque el Hijo vive en mí y yo estoy en Él, yo fluye en amar, en hacer el bien, en orar, en dar limosnas, ¿sí? Todo lo que especifique, inclusive ayunar, pero enfocado en el Padre, ¿sí? Dándole gloria a Él. ¿Sí habrá diferencia? Sin embargo, vemos en la Escritura del Antiguo Testamento
que ya conociendo la ley y practicándola ellos, hay varios personajes que hicieron diferentes tipos de ayuno y que muchas veces en la iglesia se han tomado como modelos. Vamos a hacer el ayuno de Esther, vamos a hacer el ayuno de Daniel, hoy vamos a ayunar conforme al ayuno de Ezequiel o de otro personaje. Incluso hay quienes se han atrevido a hacer pues el ayuno de Moisés. Moisés ayunó 40 días, igual que lo hizo Jesús en su tiempo. Dios había mandado un día al año, pero después vinieron diferentes expresiones, diferente mover, diferente revelación a personas en lo individual, y ahí surgieron ese tipo de ayunos, pero son ayunos específicos para esas circunstancias, para esa persona y de acuerdo al propósito que Dios tenía. Entonces no podemos tomar como modelos esos ayunos. Dice, bueno, pues porque Moisés ayunó 40 días y Elías también ayunó 40 días, pues vamos a hacer el ayuno de ellos. Pues no. O sea, esto no se puede hacer por obligación. La santa convocatoria era para un solo día, a todos, y con un propósito específico centrado en Dios. Un ayuno diferente tendría que ser porque Dios está revelando de manera específica que así había que hacerlo. El ayuno de Esther, que fue por 3 días, durante 3 días, ¿cómo fue que se estableció? Vemos aquí en la Escritura que en el libro de Esther, ella misma es quien los convoca. Estaban en un momento muy delicado en la historia del pueblo de Israel, y había la amenaza de que iban a ser pues muertos, pues iban a ser exterminados los judíos. Y Mardoqueo y Esther deciden que Esther, que estaba en el palacio del rey, que era una de las llamadas a ser concubina de él, se acercara al rey, tomara la iniciativa de acercarse al rey para decirle la verdad de lo que estaba sucediendo y pudiera obtener la gracia del rey para que no hubiera pues violencia y exterminación de los judíos. Dice allí en el capítulo 4 del libro de Esther, Esther 4:16, son palabras de ella, y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley, y si tengo que morir, pues moriré. Pero era un ayuno específico. ¿Cómo dice allí lo que acabamos de leer? No coman ni beban, ¿verdad? Durante 3 días. Pero dice, ayunen por mí. ¿Sí? Ayunen por mí. Entonces, cuando se intenta practicar este tipo de ayunos como una imitación a lo que está ahí escrito, pues estamos fuera de contexto. No es porque Dios lo haya llamado a hacer. Esa es una circunstancia histórica precisa. David duró 8 días ayunando y lamentándose y doliéndose después de que fue confrontado con su pecado. Y lo que él anhelaba es que el hijo de Betsabé y de él pudiera ser sanado porque estaba enfermo, ¿verdad? Y entonces hizo ese ayuno de 8 días buscando de Dios. Finalmente el niño murió y vemos en la Escritura que David levantó su ayuno. Entonces no nos vamos a poner a hacer ayunos de 8 días el día que un hijo esté enfermo, ¿verdad? O que tengamos un familiar enfermo. Hay una circunstancia específica, concreta, que Dios está tratando con un individuo. Esto es importante que vayamos dándonos cuenta. O sea, sí podemos practicar, claro que sí, un ayuno, pero tenemos que tener entendimiento. Tenemos que saber qué es lo que estamos buscando y sobre todo saber que debe estar enfocado en Dios y no en nosotros, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Uh-huh. Hay más convocatorias de ayunos, como ya mencionaba. Está Nehemías, está Esdras, que también hicieron ayunos. En otro momento fue el rey Josafat quien convocó ayuno porque venían los ejércitos enemigos. En todos esos ayunos que vemos ahí convocados, estaban acompañados de oración. Entonces vemos que hay elementos en el ayuno. Debe ser un ayuno con total reposo,
y debe ser un ayuno con oración. Hoy sabemos que la fuente por la que Dios nos habla es su palabra. Entonces, en un ayuno para nosotros debe ser indispensable tener la palabra, ¿sí? Tener palabra de Dios, estar orando con palabra de Dios y declarar un día absoluto de reposo. Es decir, no realizar actividades que nos distraigan, porque vamos a estar enfocados solamente en eso. Así que ese segundo motivo, el primer motivo ya vimos que Dios lo convocó para reconciliar al pueblo, para santificarlo, como el día del perdón. Otros motivos que vemos en la Escritura ya son específicos a una circunstancia y a un personaje, y son casi siempre buscando el favor de Dios para evitar el peligro o una sanidad o un duelo. Pero son situaciones, como repito, muy específicas en estos casos. Cuando los judíos regresaron de la cautividad en Babilonia después de 70 años, los fariseos y los sacerdotes establecieron 4 ayunos anuales. Esto lo podemos ver ahí en Zacarías. Ahorita no voy a entrar a ese pasaje, pero ellos regresan y establecen que 4 veces al año van a ayunar. Ya eso era un cambio, ya eso era un agregado a lo que ellos habían conocido de la ley. La ley mandaba un día al año. Dios rechazó estas prácticas de ayuno en la manera que lo empezaron a hacer los religiosos. Dios no estuvo de acuerdo en ello porque no estaban acompañados de verdadero arrepentimiento. No guardaban el reposo. Ayunaban, pero seguían haciendo sus actividades normales. Entonces realmente no era un día dedicado a la comunión con Dios. Y sobre esto Dios habló en Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículos del 3 al 6. Dios no aceptaba estos ayunos y después el pueblo le reclama a Dios. Dice aquí Isaías que dijeron los judíos: ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y contesta Dios. Estoy en el versículo 3 de Isaías 58. Y dice que contestó Dios: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunen de esa manera. Hay una manera específica y estaba descrita en la ley. Dice Dios en el versículo 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hay un ayuno diferente en lo que Dios estableció. Y todo va dirigido a salir de las tinieblas, a apartarse del pecado, a entrar en libertad y en reposo, en comunión con Dios. También Jeremías, en el capítulo 14, versículo 11, dice Jeremías que Dios le dijo: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no los oiré, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Lo que sucedió antes de que fuera la cautividad. Es decir, el caer en religiosidad llega a ser una abominación a Dios, porque solamente es el pretexto, hacer las cosas diciendo que lo hacemos para Dios, cuando en realidad son obras totalmente humanas, religiosas. La religión es humana, la vida espiritual es en Cristo y es en el Espíritu. Veíamos hace 8 días que debemos aprender a ir creciendo para que nuestra oración y cualquier otra actividad que hagamos sea en el Espíritu y no en la carne. Recordamos ya en los tiempos de Jesús, Jesús, cuando está dando esta enseñanza, los religiosos habían establecido ayunos por semana.
Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Ya no eran solamente 4 días al año, ni un día al año. Ayunaban 2 veces por semana. Otros hacían hasta 3 veces, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús les está llamando la atención. ¿Se acuerdan del pasaje que hemos ya repetido de Lucas 18, 12, donde está el publicano y el fariseo, ¿verdad? Y está orando el fariseo, y él que dice en su oración: yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. O sea, daba limosnas, ayunaba, estaba orando, pero estaba centrado en sí mismo. No lo estaba haciendo para Dios. Incluso estaba juzgando a aquel que estaba junto a él, ¿verdad? Este publicano, ¿verdad? No, yo no soy como ese. Yo sí soy bueno. Yo sí soy justo. ¿Sí? Entonces dijo Dios: este que está obrando así salió sin justificación, sin perdón. Pero aquel que se humilló y que ni siquiera quería levantar el rostro, reconociendo su condición de pobreza espiritual y de pecador, él llegó a su casa justificado, ¿verdad? Es el enfoque. Entonces, ¿de qué manera se vive? Si vivimos religiosamente, pues ahí está la recompensa. Pero si vivimos en el Espíritu, nuestro Padre que ve en lo secreto dará la recompensa en público a cada uno, ¿verdad? Vemos que también los discípulos le preguntaron en una ocasión a Jesús, ahí en Mateo capítulo 9, Mateo 9, 14 al 17. Dice el versículo 14 de Mateo 9 que los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? ¿Qué hacían ellos? Ayunaban muchas veces. O sea, ya no una vez al año, ya no solamente 4 veces al año, ahora lo hacían muchas veces. Hicieron del ayuno una práctica común, religiosa, ¿verdad? Y cuando ven que Jesús no lo practica como ellos y que sus discípulos tampoco, viene la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Y Jesús les respondió: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? ¿A qué comparó Jesús el ayuno? A un tiempo de aflicción, ¿verdad? A un tiempo de luto. Dice: ¿qué los que están de bodas se afligirán y estarán de luto? Dijo: claro que no, dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán, ¿verdad? Entonces queda abierta la posibilidad del ayuno, pero con las características correctas, con la motivación correcta, y no como una convocatoria para toda la iglesia. Será algo personal. El ayuno es algo personal. Es un mover del Espíritu que nos mueve a cada uno, a cada quien. Así que las prácticas del Antiguo Testamento en cuanto al ayuno no son para hoy. Ese propósito ya fue cumplido. Todo lo que está en el Antiguo Testamento son sombras, son figuras que apuntan a Cristo, el sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto ya fue consumado. Ya Jesucristo dijo: consumado es. Consumado, es decir, se cumplió todo lo anunciado desde allá atrás. Hoy ya no. Hoy en Cristo no estamos en una obligación, ni a ayunar, ni a dar limosnas por obligación, ni a orar por obligación. Estamos en un mover muy distinto. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo y Cristo en nosotros. Y sí, podemos practicar y lo debemos hacer: la oración, el ayudar a los necesitados, el dar ofrendas, ¿verdad? El ayunar, pero con la motivación correcta, sabiendo que es vida en el Espíritu, vida en el Espíritu. Así que las Escrituras en el Nuevo Testamento, ni en los Evangelios, ni en ninguna epístola, se nos ordena a los hijos de Dios que ayunemos. No hay una orden, no es una norma.
no es algo que Dios nos demande. Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles sí practicaron en algunos momentos el ayuno, como lo había dicho Jesús. El esposo les será quitado y entonces ayunarán, pero con razones muy específicas. En el libro de los Hechos aparecen 3 momentos en los que se practica el ayuno. Podemos ver 2 de ellos que lo practicaban, primero porque ellos eran judíos. Recordemos que los primeros creyentes son de origen judío, y aunque ya tenían la revelación de Cristo y había sido hecho el sacrificio perfecto, ahora ellos seguían con algunas prácticas judías, pero con un entendimiento diferente, ¿sí? Entonces aquí estos creyentes, esta primera iglesia de Cristo, se acerca también para orar, pero llevando a cabo propósitos que tenían que ver con lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ellos querían conocer y cumplir la voluntad de Dios, y también querían el respaldo de Dios en decisiones importantes que estaban tomando en cuanto a la organización de las iglesias. Allí en Hechos 13, versículos 1 al 3. Vamos a leer este pasaje como un ejemplo solamente. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que es de las primeras iglesias que se fundaron, dice, profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Estos estaban ministrando al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando al Señor y ayunando. Estaban sirviendo en el ministerio y practicaban el ayuno. Dice, en esas circunstancias dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, sí lo practicaron, pero no como una ordenanza, no como un mandamiento, sino buscando dirección de parte de Dios. Sensibilidad espiritual, ser receptivos a la voz de Dios. Ellos estaban ya cumpliendo la gran comisión de ir y predicar el evangelio y de hacer discípulos. En esa sensibilidad y en ese ministerio estaban, y ahí les habló el Espíritu exactamente lo que quería que hicieran. Entonces, si hoy alguien de nosotros se acerca a practicar un ayuno, va a ser con ese propósito, de poder estar sensible a la voz de Dios para conocer su voluntad en algún asunto específico, que tiene que ver con el propósito de Dios, no con mi propósito. O sea, el ayuno bíblico, ¿verdad?, no tiene por finalidad hacer dieta, ¿sí? El ayuno no es para bajar de peso, ¿sí? El ayuno no tiene por propósito convencer a Dios, hacerle manita de puerco para que nos conteste las cosas que queremos. No es así. Está enfocado en conocer su voluntad y sus propósitos, que se cumpla su propósito en nuestras vidas, ¿sí? ¿Estamos? Así que podemos sacar algunas conclusiones finales. El ayuno ciertamente es una disciplina espiritual, pero es personal. No se obliga a todos los creyentes a que lo practiquen. Es algo que el Espíritu debe estar hablando en el crecimiento y el desarrollo de cada uno de nosotros. La práctica del ayuno de manera correcta produce libertad, produce crecimiento y fortaleza espiritual en quien lo está haciendo. Podemos practicar el ayuno como un medio de gracia para profundizar en la comunión con Dios y crecer en el conocimiento de la libertad que trae el Espíritu a nuestras vidas, siempre tomando en cuenta la salud personal. Es decir, el ayuno no se puede convocar masivamente porque no todos están en las condiciones de poderlo celebrar, ¿sí? Por eso no se da un mandamiento, no, se dice, ¿quieres practicar el ayuno? Bueno, checa tu salud, que estés bien, ¿no?, porque te vas a abstener de tomar alimentos y bebidas. Si es un diabético, pues no le vamos a mandar que haga un ayuno de este tipo, ¿sí me explico?
Pero si alguien está saludable y tiene el deseo en su corazón de crecer en la comunión con Dios, de que Dios clarifique su voluntad para su vida, claro que lo puede hacer, ¿verdad? Si está apto. Entonces, tomando en cuenta la salud y buscando siempre la voluntad de Dios. Es bueno ayunar, pero no debemos hacerlo, pero debemos hacerlo con los propósitos enfocados en Dios y en su obra. ¿Qué es lo que principalmente buscaba a Dios desde que dio el mandamiento? Pues que el pueblo se apartara de las cosas de la carne, que se abstuviera, ¿sí? No solamente de comer y de beber, sino que al guardar un día de reposo, se apartara totalmente, ¿sí?, de toda motivación. Por eso digo que hoy en día podemos abstenernos de otras cosas, ¿sí? Tú puedes abstenerte del celular. Si, por poner un ejemplo, si te gustan mucho las carnitas, bueno, pues dices, no voy a comer carnitas durante 2-3 meses, ¿verdad? Para guardarme, ¿sí? Estar saludable y en esa condición de saludable poder percibir mayor claridad de la voz de Dios, de comunión con Él. Puedo abstenerme de, pues no sé, del cine o de cosas que me lleven siempre a inclinarme hacia los deseos de la carne, hacia los deseos totalmente humanos. De eso vamos a apartarnos, de eso podemos abstenernos y va a fortalecer nuestra vida espiritual. El ayuno puede, claro, ayudarnos y fortalecernos. En él vamos a encontrar consuelo, valor, fortaleza, muchas veces convicción de pecado, y podemos obtener otros beneficios espirituales a través del ayuno con una actitud correcta, ¿sí? El verdadero ayuno, pues, no solo es abstención de alimentos, sino una abstención de todo aquello que impide el crecimiento y la madurez de la vida en Cristo, el cual habita por la fe en nuestros corazones. El apóstol Pedro dio también una enseñanza hablando de la verdadera abstención. Él dice en Primera de Pedro 2:11, dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Dónde está la batalla? En el alma. Entonces, allí es donde está el trabajo. El apartar un día para ayunar, para orar, para leer la palabra, el apartar tiempos especiales, nos ayudan a eso, ¿sí? A fortalecernos para la batalla espiritual, para poder gobernar mejor nuestra alma. Ese sería el enfoque de un buen ayuno, ¿sí? Si estamos batallando en alguna área de nuestras vidas, claro que podemos decir: Señor, yo me quiero alinear totalmente a tus propósitos y voy a apartar este día. ¿Sí? Este día ayuno, oro, leo tu palabra y seguramente voy a salir muy fortalecido espiritualmente. Amén. Así pues que en Cristo, hoy que estamos en Cristo, no necesitamos de sacrificios espirituales para agradarle a Dios. No para agradarle a Dios no necesitamos ningún sacrificio. Es decir, ya no hay que hacer mandas, ya no hay que hacer ayunos sacrificiales y hacer cosas buscando el favor de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo ya estamos bendecidos. Ya se nos dio toda bendición espiritual en Cristo. Y quien nos guía ahora a hacer la voluntad de Dios es Cristo mismo. Cristo mismo es quien nos guía. De tal manera que nuestra búsqueda es tener esa sensibilidad y de permanecer en la comunión, recordando que estar en Cristo es, por un lado, espiritualmente, haberle recibido, nosotros estar en Él, que es su cuerpo, ¿verdad? Y ya experimentar la presencia misma del Espíritu en nosotros, guiándonos en todo tiempo y en todo momento. Estamos en Cristo, como familia en la fe. Es decir, hay comunión con Dios y hay comunión
entre nosotros. El congregarnos y el permanecer en comunión es un testimonio de la vida en Cristo. Algo de lo más terrible que hizo el pecado en nuestras vidas es que nos borró la memoria de nuestro ser espiritual, porque fuimos separados de Dios. Fuimos separados de Dios. Entonces no hay esa memoria en nosotros de la eternidad en Cristo. Como decía Víctor al principio, desde antes de la creación del mundo, ya estábamos en el diseño perfecto de Dios, pero nosotros no tenemos memoria de eso, de que éramos seres espirituales ya desde antes. ¿Por qué? Porque el pecado borró todo eso de nuestras vidas, al separarnos, al darnos muerte espiritual. Hoy en Cristo, esto ha dado vida nueva. Hemos resucitado, hemos nacido de nuevo. Y hoy vamos conociendo el plan revelado por Dios para vivir en eternidad. La vida eterna es espiritual y no es para cuando nos muramos, es desde hoy. Si en cuanto el Espíritu viene a morar en nosotros, ya estamos caminando nuevamente en la vida eterna, la que ya teníamos. Por eso dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es la vida eterna? Cristo mismo. Y Él está en nosotros, morando en nosotros. Esta es la vida del Espíritu que toda persona necesita para ser reconciliado con Dios. Si esto no ha sucedido en nuestras vidas, hagamos lo que hagamos, no es agradable a Dios. ¿Sí? Cualquier tipo de sacrificio no es agradable a Dios. Por eso dice que Él aborrece ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son hechas desde el pecado, desde la condición de pecadores. Pero una vez que estamos reconciliados, caminamos en las obras que ya Él de antemano diseñó. ¿Amén? De tal manera que el amarnos, el respetarnos unos a otros, el honrarnos, el fortalecernos, el orar unos por otros y el de ser de bendición para el mundo es parte de la obra que ya Dios diseñó para que caminemos en ella como iglesia y como hijos de Dios cada uno. Amén. Vamos a estar de pie. No es por obras, sino es por gracia. Lo hemos recibido todo en Cristo por su gracia, por su amor. Y Él nos ve como hijos e hijas amados. Y no nos impone nada. No, Él ya no nos impone nada. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que era la ley de las obras, la ley de que solamente estaba acusando. Nosotros hemos sido librados de eso. Así lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Y así inicia la vida en el Espíritu. Él nos ha librado de la ley, de las obras, de la condenación y de la muerte. Y nos ha traído al Espíritu de vida. ¿Cuántos viven en el Espíritu hoy? Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por este beneficio que hemos recibido en Cristo, Señor. Gracias por reconciliarnos y perdonarnos, Señor. Hoy no tenemos que declarar un ayuno al año, o varias veces al año, o varias veces por semana, para ser perdonados, limpiados y reconciliados. Hoy nosotros vivimos bajo el sacrificio único y perfecto del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Hoy vivimos en la obra consumada de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario y en el poder de la resurrección. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y por la fe
del Hijo de Dios que nos habita y que nos amó, es que hoy, Señor, podemos llamarte Padre nuestro. Y podemos caminar en las obras que de antemano tú has preparado, Señor. Padre, afírmanos y fortalécenos en esta revelación, Señor. Que esta es una realidad espiritual en la que tú nos has puesto a tus hijas y a tus hijos, Señor. Hombres y mujeres que hoy tienen vida, vida en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en la oración, en el estudio de tu palabra, en la meditación, de tal manera, Señor, que se renueve nuestra mente, nuestro entendimiento, y podamos cada día más crecer en el carácter de Cristo, Señor, de manera que sea visible el fruto de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Que el gozo, que la paz, que la paciencia, la fe, el amor, la mansedumbre, la templanza sean cualidades que estén desarrollándose muy activamente en cada uno de nosotros, Señor, y que se expresen en nuestras relaciones y también en las relaciones que tenemos con todas las personas, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestros trabajos. Que tu carácter formándose en nosotros se exprese, se manifieste, y podamos ver y puedan ver que somos hijos e hijas de Dios, viviendo de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Así lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.